En la industria de la propulsión de cohetes existen múltiples áreas en las cuales han tenido un gran desarrollo y avance en la última década. Esto consigo ha traído también el aumento de la complejidad de su funcionamiento. Y si nos concentramos en una de estas áreas, la principal que resalta sobre todas es la propulsión química de cohetes. En este video precisamente vamos a abordar cómo funcionan estos sistemas de lanzamiento, comprenderemos la funcionalidad de los mecanismos, así como también los diferentes tipos de compuestos químicos que se utilizan. Así que sin más, comencemos. Los sistemas de propulsión química funcionan bajo el principio de utilizar un compuesto químico para generar gases a alta presión a partir de la combustión y con estos producir empuje. Estos compuestos químicos por lo general se le conoce como propellant en inglés, que en español significaría propulsores. Ahora, los sistemas de propulsión químicos pueden tener dos tipos, que son los que utilizan un solo tipo de compuesto químico, monopropulsor, o sistemas que utilizan dos compuestos químicos, bipropulsores. En el caso de los bipropulsores, uno que funciona como combustible y el otro como oxidante. Estos al combinarse generarán combustión y van a producir gases a alta presión que van a generar una gran cantidad de empuje al sistema de lanzamiento. Teniendo en cuenta de que los compuestos químicos pueden estar en varios estados de la materia, esto hace de que la propulsión química se divida en tres áreas principales. La primera, que es propulsión química en estado sólido, y propulsión química en estado líquido. La tercera, podrán imaginarse, es la propulsión química híbrida. En el caso de los sistemas de propulsión híbrida, normalmente siempre los combustibles son los que se encuentran en estado sólido y los oxidantes son los que se encuentran en estado líquido. Bien, ahora para entender un poco mejor cómo funcionan los sistemas de propulsión química para los estados sólidos y los estados líquidos, les voy a mostrar unos pequeños diagramas de cada uno, incluyendo temas híbridos. El objetivo principal de todo sistema de propulsión es expulsar masa reactiva. Esto lo que provoca es que al expulsar la masa reactiva a una gran velocidad genera una fuerza reactiva, es decir, contraria hacia el cohete, lo que lo hace que este se eleve y pueda despegar. El punto siempre va a estar en la capacidad a la velocidad en la que se puede expulsar la masa reactiva y la capacidad o velocidad a la que la masa reactiva se combina y reacciona. Bien, en este caso, este diagrama que les traigo aquí, que nos muestra es cómo funcionaría un sistema de propulsión bipropulsor. Funciona como combustible y otro que funciona como oxidante. El punto aquí es poder traer el combustible y el oxidante y combinarlos. Esta pequeña zona de aquí se le conoce como la cámara de combustión, o comúnmente en inglés combustion chamber. En esta zona de aquí es donde se va a producir la mayor cantidad de energía y de temperatura. Ahora, la velocidad de los gases depende mucho de básicamente en qué etapa de este flujo se encuentra. Por ejemplo, en esta sección de aquí, que es la más pequeña, que se le conoce como la garganta, en esta zona es donde la velocidad del gas va a aumentar muchísimo más, ya que en esta zona de aquí es donde el gas va a pasar a una velocidad igual a la del sonido. Una vez pasado la garganta, va a estar en la sección cónica de la tobera. En esta zona de aquí va a estar a una velocidad supersónica, por lo tanto el gas va a escapar a una velocidad bastante alta. Ahora, la manera en la que el combustible y el oxidante fluyen hacia la cámara de combustión varía. Una que se le conoce como alimentación por presión y la alimentación por bombeo. Pero voy a explicarles primero cómo funciona realmente la alimentación por presión. La alimentación por presión se basa en el hecho de que en los tanques de almacenamiento del combustible oxidante se almacenan en los tanques a alta presión y luego se añaden pequeñas válvulas donde se van a abrir y por donde van a pasar los compuestos, y estos se van a combinar a una alta temperatura y alta presión y por lo tanto van a generar una combustión muchísimo más potente. Ahora, estos sistemas traen una pequeña desventaja, o más bien grande, porque realmente para poder almacenar estos compuestos a altas presiones, los tanques deben poder soportar esas presiones. Hacer que los tanques tengan unas paredes más gruesas implica que los tanques pesen más y va a ser una masa añadida al cohete que realmente no va a producir empuje. Eso se le conoce en la propulsión de cohetes como masa inerte. Ahora, en el caso de la alimentación por bombeo, lo que hacemos es que aumentamos la presión durante el camino hacia la cámara de combustión. En esta sección de las bombas que ven aquí es donde se va a encargar de que los compuestos se aumenten la presión a la que ellos van a ser inyectados en la cámara de combustión. ¿Cómo se aumenta la presión de estos? Pues existen dos métodos. Uno que se le conoce como prequemador y el otro que se le conoce como turbobomba. Sí, notarán aquí de que cada vez que nos adentramos en una pequeña parte de esto se va a ir ramificando mucho más en diferentes tipos. Y es que la verdad existen muchísimos métodos para ciertas tareas o misiones en concreto, y eso va a depender muchísimo de lo que busquemos. Por ejemplo, los sistemas de alimentación por presión son mucho mejores para misiones que son de poca duración de vuelo, pero que necesitas una gran cantidad de empuje. Pero los sistemas de alimentación por bombeo son muchísimo mejor cuando necesitas una larga duración de vuelo,
pero un impulso específico bastante grande. Si no entiendes mucho de estos conceptos de empuje e impulso específico, tenemos un video aquí en el canal que puedes darle clic aquí y verlo para que puedas entender un poco más estos pequeños conceptos que son muy importantes en la propulsión de cohetes. Siguiendo con la alimentación por bombeo, en este caso la turbobomba o el prequemador se van a encargar de aumentar la presión de los compuestos del combustible y el oxidante. Existen sistemas que tienen una turbobomba tanto para el compuesto de combustible como el de oxidante, o dos turbobombas independientemente para cada uno. Al hacerlo, aumenta la presión de los fluidos y estos van a ser inyectados a una alta presión, por lo que la combustión va a ser muchísimo más potente e incluso rápida. Una desventaja que tienen estos sistemas es que son muy difíciles de encender, es decir, su secuencia de encendido son bastante complejas. Ahora vamos a pasar sobre los sistemas de propulsión químico pero en estado sólido. Estos son más simples que los de propulsión química en estado líquido, ya que estos solamente se basan en pequeños granos, o decir pólvora, que se van a almacenar en un solo tanque o en varios tanques de esta manera como vemos aquí, donde se almacenan de una forma cilíndrica y se les genera una pequeña sección donde va a poder pasar todo el compuesto. Es decir, esta pequeña zona de aquí es una especie de vacío que se le deja producto de combustión de los gases, pasen a través de ahí y puedan salir por la tobera. En este caso lo único que necesitas es un encendedor. Ese encendedor puede ser realmente unas bujías, una pequeña chispa o una resistencia. Hay una parte interesante de la propulsión en estado sólido: esa sección de vacío, la forma en la que se producen tiene algo en específico, ya que por lo menos si ven aquí, esta sección de vacío es una forma cilíndrica, es una simple línea recta donde va a pasar el gas, pero existen otras formas geométricas que se le dan a estos almacenamientos que tienen ciertas ventajas una sobre otra. Como podrán ver en esta pequeña imagen aquí, existen varios tipos, varias maneras geométricas en las que puedes almacenar estos granos. Y por último vamos a hablar sobre los híbridos. En el caso de los híbridos, la mayoría de las veces vas a encontrar que los combustibles son los que se encuentran en estado sólido y los oxidantes son los que se encuentran en estado líquido, y el funcionamiento para poder producir la combustión va a ser más o menos similar a la de los líquidos. Una pequeña aclaración sobre los términos que estoy utilizando. Normalmente digo propulsores a los compuestos químicos que se utilizan, pero en realidad estos también, si no vamos a la literatura en inglés, la palabra propellant se puede dividir o en masa reactiva o en propulsor. De ahora en adelante en los videos me estaré refiriendo a la palabra propellants como masa reactiva y no como propulsor, que lo estaba diciendo hasta ahora, ya que eso puede generar confusión. Bien, si has llegado hasta aquí, te estarás preguntando realmente cuál habría la diferencia en cuanto a rendimiento o desempeño entre los sistemas de estado líquido o de estado sólido. La diferencia destaca principalmente en el propósito de emisión que se le pueda dar. Por ejemplo, para los estados sólidos tienen una mayor capacidad de producir empuje, pero duran un periodo de tiempo un poco más corto en duración de vuelo. También agregarle de que son un poco más difíciles de poder controlar los procesos de combustión, ya que una vez estos encendidos es muy probable que no nos logres apagar hasta que se le acabe por completo el combustible. Luego, cuando hablamos sobre los estados líquidos, estos tienen una capacidad de producir mayor impulso específico. Recordemos que cuando hablamos de impulso específico nos referimos a la cantidad de empuje que produce por unidad de tiempo durante la duración de vuelo. Es decir, no es que produzca muchísimo empuje, sino que produce una gran cantidad de empuje por un largo periodo de tiempo, lo que nos permite utilizarse para misiones espaciales, como por ejemplo llevar gente a la Estación Espacial Internacional o incluso llevar personas a diferentes planetas o lunas. Una de las ventajas que este tiene por encima de los de propulsión en estado sólido es que tiene una mayor capacidad de poder controlarse su motor y los procesos de combustión que posee, pero esto trae una desventaja consigo, y es que básicamente hace que sea mucho más complejo la elaboración y producción de este tipo de motores, como por ejemplo podemos ver al motor Raptor de SpaceX. Este es uno de los motores más complejos que existen y por lo general tienden a tener un sistema de secuencia de encendido bastante complejos. Y bien, hasta aquí ha sido todo sobre la propulsión química de cohetes. No, realmente no es todo. Este campo es muy grande y es por eso de que en este canal estaremos subiendo más videos. Podemos hablar sobre las turbobombas y cómo funcionan estos sistemas de alimentación por bombeo, o también de los alimentación por presión, y podemos hasta profundizar muchísimo más en estas futuras formas de propulsión, como puede ser la de propulsión por antimateria o de reactores nucleares de fusión. Te invito a que dejes en los comentarios cuál ha sido tu tipo de propulsión química
bioquímica que más te ha llamado la atención. Y si tienes alguna duda con respecto a cualquier tema o concepto que hayamos mencionado aquí o en los videos en el pasado, no olvides dejarlo en los comentarios y yo estaré respondiéndolos muy pronto, ya sea en TikTok, en Instagram o incluso en este canal. Así que muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.